Saluditos, el día de hoy vamos a preparar unos deliciosos bocaditos dulces conocidos como trufas. Y en este caso vamos a necesitar 200 gramos de ponqué. Puede ser que lo hayas comprado como fue mi caso o que lo hayas preparado. De cualquiera de las dos maneras vas a obtener unos deliciosos bocaditos. El siguiente paso será ir desmenuzándolo todo. Yo voy a trabajar inicialmente con 2 porciones, pero las cantidades que te voy a indicar es para 200 gramos, ¿ok? Para que lo tengas en cuenta. Una vez esté todo desmenuzado, vamos a proceder a agregar leche condensada. Yo le agregué en total 8 cucharadas para los 200 gramos de ponqué. Pero esa cantidad va a depender en sí de la humedad que tenga el ponqué con el que tú estés trabajando. Por eso te recomiendo ir agregándola poco a poco e ir amasando hasta que tú logres obtener la consistencia que te voy a mostrar en unos segundos. Para ir integrando la leche condensada con el ponqué podemos hacerlo inicialmente con la ayuda de una cuchara, un tenedor, una paleta y luego ya podemos entonces emplear nuestras manos e ir integrándolo mucho mejor para poder amasarlo y lograr una masa que sea compacta, que sea firme, que no se pegue ni de las paredes del tazón ni de nuestras manos. En cuanto a la leche condensada, la puedes hacer casera. Para esta receta con una media lata estaría bien y al final te voy a dejar una tarjeta para que veas la receta que yo hice previamente. A continuación estás viendo cómo le agrego otra cucharada. Esa forma parte del total de las 8 cucharadas, pero como ya te lo dije va a depender de la humedad que tenga el ponqué con el que tú estés trabajando. Fíjate, ya aquí la masa está agarrando cuerpo, está bastante compacta, es una masa húmeda pero que no se pega y realmente queda muy rica. Este ponqué es con sabor a naranja y obviamente las trufas quedaron con ese saborcito. Ya una vez amasada vamos a proceder a hacer nuestras trufas o bolitas. Yo como tengo una báscula pues las voy a hacer pesaditas a 15 gramos. Si tú no tienes báscula entonces observa aquí con detenimiento el tamaño que yo obtuve para que tengas una idea de cómo las vas a hacer. Con este tamaño a mí me parece perfecto, 15 gramos y de esa manera me rindió para obtener 18 trufas o 18 bolitas. Y tal como estás viendo, realizarlas es sumamente sencillo. Solamente vas a tomar la pequeña porción y le vas a dar forma de bolita colocándola en la palma de tu mano. O sea, tan sencillito como eso, hasta un niño te puede ayudar a hacerlo y créeme que se van a divertir muchísimo porque les encanta meter las manos en la masa. Y una vez terminada la masa, entonces vamos a comenzar a decorarlas. En mi caso compré estas virutas de colores y también compré de chocolate. Puedes utilizar coco deshidratado o maní triturado, las opciones que tú desees o que tengas a mano. Lo siguiente será colocar las virutas en un recipiente pequeño o estrecho y también tener ya listos o a la mano los capacillos, que son estos que están acá, donde los vamos a colocar para que se vean muy bonitos, se vea linda la presentación en nuestra mesa final. Mira, yo tengo este doble y tengo también de los individuales. Ahora bien, para decorarlos necesitamos que la superficie de la trufa esté viscosa, porque fíjate que esta la coloqué así en el chocolate sin que tuviera nada por encima y no se pegan correctamente. Entonces, si tienes arequipe lo puedes hacer con arequipe, pero como estamos trabajando con leche condensada la vamos a aprovechar y nos colocamos un poco en la palma de la mano. También te puedes humedecer adicional a la leche condensada con un poco de agua y la bolita la vas a pasar allí para que quede viscosa. Y luego mira cómo es mucho más fácil que todas las virutas se vayan pegando a nuestra bolita. Con la ayuda de nuestras manos también podemos hacer presión y asegurarnos de que quede cubierta completamente. Sumamente sencillo. Esto no tiene mayor complejidad, no tiene mayor ciencia y créeme que va a quedar muy rico a los niños, a los adultos, a todos les encanta. Si te está gustando este video te invito a que por favor te suscribas al canal, presiona esas letritas rojas que salen allí abajo y activa la campana de notificaciones en la opción de todas, para que no te pierdas las próximas recetas. Y por aquí te muestro nuevamente y en cámara rápida el proceso de decoración, porque créeme que yo quiero que esta receta te salga, que tú la intentes y vas a ver que a la primera te va a salir. Y esto no solo es apropiado para una fiesta de cumpleaños, para una reunión, sino también para un compartir en el colegio, en la oficina. Créeme que vas a quedar como toda una experta haciendo trufas porque es sumamente sencillo. Ya acá estamos al final de la receta. Mira cómo se ven ya presentadas. Yo te invito a que veas el video 11 bocaditos para fiestas infantiles, el cual sé que te va a gustar mucho. Por acá están apareciendo las tarjetas. También puedes ver el video de mi canal con June Vlogs y más, donde les compartí algunas escenas de lo que fue la celebración del cumpleaños de mi hija. Y esto sería todo hasta este video. Muchísimas gracias por haber estado aquí. Gracias por acompañarme una vez más. Nos vemos en una próxima oportunidad. Chao.